Hola chicos, seguimos con la clase de estadística, la parte de metacognición, vamos a decirle, vamos a reflexionar acerca de los pasos y vamos a diferenciar cada etapa de la estadística y para qué nos sirve todo el trabajo estadístico que realiza un matemático. Bueno, como dijimos al principio, la estadística se encarga de recolectar datos, de organizarlo en tablas y gráficos y realiza análisis y medición de datos. Acá en la medición intervienen cálculos. Bueno, estas tres etapas, estos tres bloques importantes, se conoce como estadística descriptiva. Todo este trabajo sirve para obtener o sacar una inferencia estadística. Y esta parte ya corresponde justamente a lo que se conoce como estadística inferencial. O sea que la estadística descriptiva hace todo esto de la recolección, se encarga de organizar, de analizar y medir. Pero la parte de la conclusión se encarga la estadística inferencial. Es la estadística inferencial la que saca conclusiones. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que hay dos tipos de estadística. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Y para qué sirve todo el trabajo estadístico? Y todo el trabajo estadístico sirve para tomar decisión. En todo el trabajo estadístico no debería intervenir ideologías políticas. ¿Por qué? Porque la idea es recabar información, analizar y medir, y esa medición me tiene que dar un número que sea lo más cercano a la realidad. Hablamos en términos probabilísticos, lo más cercano a la realidad. ¿Para qué quiero que los datos sean lo más cercanos a la realidad? La conclusión que voy a arribar tiene que reflejar, la conclusión a la que voy a arribar, tiene que reflejar la situación eh, de un determinado fenómeno. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para tomar decisión. Y aquí, en esta parte, sí interviene la política. Todo el trabajo matemático es hasta acá. O sea que todo el trabajo matemático, ¿para qué va a servir? Para tomar decisión. En una empresa, ¿sí? En el Estado, ¿sí? Ahí interviene la política, ¿sí? En un club, qué decisión se va a tomar de acuerdo a datos estadísticos, siempre va a intervenir la política. O sea, los que están a cargo, al mando, en este caso, del Poder Ejecutivo. Entonces, es importante todo el trabajo estadístico, es importantísimo cada una de las etapas que se realicen con mucha seriedad. Y acá no debe intervenir ideología política, porque si no, la conclusión a la que voy a arribar no va a ser certera, no va a tener nada que ver con la realidad. Y nosotros queremos justamente datos que reflejen la realidad, para que la toma de decisión sea lo mejor posible, para el bien común, para el bien general. Entonces acá sí interviene política. En el trabajo interdisciplinario que vamos a realizar, ¿sí? Que vamos a trabajar con los datos de la pandemia, vamos a trabajar con tres variables. ¿Cuáles son esas variables que vamos a trabajar nosotros? Uno, la cantidad de contagios. Es una variable. ¿Sí? Y esos datos, como dijimos, como son datos oficiales, ¿a dónde vamos a recurrir para sacar los datos oficiales? Y los que el Estado informa a la Organización Mundial de la Salud, o lo que tiene la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud justamente tiene todo un banco de datos donde cada día todos los países del mundo brindan su informe. O sea que cada 24 horas, en el caso de Argentina cada 12 horas, se está actualizando los datos de cantidad de contagio, cantidad de recuperados, cantidad de fallecidos y personas que están activos, ¿no? Porque de todos los contagiados, lo que se dan de alta, porque ya se curaron, queda el resto que todavía siguen activos. Pero nosotros vamos a trabajar con tres variables: la cantidad de contagio, la cantidad de recuperados y la cantidad de fallecidos. Son tres variables que vamos a analizar. En el caso del primer año, de acuerdo a lo que me dijo la profesora Polisub, creo que van a trabajar con América. Y si no trabajan con América, van a trabajar con los datos de Argentina. ¿Sí?
Bueno, entonces vemos la importancia que tiene un trabajo estadístico. Aquí esto nos va a llevar un tiempo importante. Y todos estos datos nosotros los vamos a trabajar en interdisciplina con otra materia, con historia, con ética, con TIC, con teatro, con arte y obviamente matemática. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar con matemática? Vamos a trabajar lo que corresponde a la parte de datos. Acá en este análisis en esta conclusión, perdón, que arribamos a partir del análisis de datos, ¿sí? Vamos a trabajar de manera interdisciplinaria. Por ejemplo, ¿qué resultado me trajo el tema, por ejemplo, de la cuarentena, del aislamiento obligatorio? ¿Sirvió el aislamiento obligatorio? ¿Para qué sirvió? ¿Es importante? ¿Fue importante el aislamiento obligatorio o no? En este momento, ¿se podría tomar otra medida? Son todas preguntas que nos podemos hacer para responder. Porque acá no solamente debemos tener en cuenta en esta toma de decisión, que en este caso la decisión política fue de articular el aislamiento obligatorio, ¿en base a qué tomaron el Poder Ejecutivo esta decisión? En base a datos estadísticos, pero no de la Argentina, porque acá había muy poco caso cuando se implementó el aislamiento obligatorio, tomando datos de Europa, tomando datos de China y de Europa. Ya se sabía el comportamiento del virus, que es un virus realmente muy contagioso. ¿Sí? Es un virus que se contagia muy fácil. Fíjense que cada persona puede llegar a contagiar a 2,6 personas, o sea, redondeando 3 personas. Cada una de esas 3 personas que se vuelve a contagiar puede volver a contagiar a otras 3 personas. Entonces, en un día una persona infectada podría estar contaminando a cuánta persona. Es una función de tipo exponencial, que también es un tema de matemática. O sea que la matemática nos sirve para explicar el fenómeno, para explicar el comportamiento, el contagio, por qué es importante el aislamiento, porque nosotros para protegernos, como no hay vacuna, tenemos dos recursos para protegernos. Uno es el aislamiento, que no aislemos, que no entremos en contacto con personas infectadas. ¿Sí? Y el otro tema que también tenemos es la cantidad de infectados. Gracias a Dios, en Iguazú no tenemos en este momento circulación comunitaria y no hay infectados, teóricamente. Si es que estos datos son correctos. ¿Sí? O sea que nos estamos basando en datos oficiales. O sea que vamos a creer que eso es real, porque si no estamos en el horno. Vamos a creer que estos datos son reales. La provincia de Misiones hace también 20 días o más de 20 días que no registra contagiados. O sea que Misiones no tiene circulación viral en este momento. O sea que si nosotros nos aislamos como provincia, podríamos reactivar nuestra economía, que es otro factor a tener en cuenta. O sea que fíjense que es un trabajo interdisciplinario. Acá no solamente vamos a tener en cuenta la cuestión que tiene que ver con la salud, ¿sí? Sino que también hay otro punto a tener en cuenta que es el tema de la economía. ¿Por qué? Porque vemos que la crisis sanitaria trajo aparejado también una, vamos a decir, una agudización del problema económico. Ya veníamos con problema económico, o sea que antes de antes del 10 de diciembre no es que no había problema, grave problema económico había, pero con la pandemia peor todavía. O sea, se ha agravado la situación económica. Esto es un hecho real, ¿sí? Nosotros como matemáticos lo que tenemos que brindar es información concreta, real. No nos importa si alguien se enoja por lo que decimos. Los números y los datos son los que nos van a avalar. Y acá no hay que meter ideología política. Porque si no, la decisión que se va a tomar, o que se podría llegar a tomar, que esto sí es decisión política, ¿sí? Puede ser muy equivocada. Si yo manipulo los datos en el tratamiento de la información, voy a llegar a una conclusión muy equivocada, muy alejado de la realidad. Y la decisión que puedo llegar a tomar también puede ser muy equivocada. Por eso es que tenemos problemas económicos,
porque las decisiones que han tomado nuestros políticos fueron muy malas. Entonces, ¿por qué teníamos problemas económicos? ¿Por qué tenemos problemas económicos? Evidentemente porque hay un problema con la decisión. No es problema de la estadística. La estadística no refleja números. No dicen quiénes manejaron horriblemente el país. Y bueno, esto le gusta a quien le guste, es la realidad. Cuando yo le hablo a ustedes de pensamiento crítico, me estoy refiriendo a esto. ¿Sí? A mí no me importa que se enojen conmigo cuando yo trabajo con estadística. Yo trabajo con estadística, con números, y no me importa quién se va a enojar o quién va a quedar contento porque le favorece el número. Y si le favorece el número a un político porque hizo bien la cosa, bienvenido sea. Y si a un político le desfavorece una información estadística, y lo lamento, hizo mal la cosa, así de fácil. Entonces nosotros tenemos que limitarnos a nuestro trabajo matemático. ¿Sí? Esta conclusión debe reflejar la realidad. Entonces, fíjense, este es el análisis crítico que tenemos que hacer. Nosotros debemos trabajar seriamente con todo esto. Estos datos que vamos a recolectar, los vamos a organizar, ¿sí? Lo vamos a interpretar, los gráficos, el comportamiento, vamos a hacer cálculos, como por ejemplo porcentaje, promedio, también vamos a trabajar con medidas de dispersión, el coeficiente de variación que tienen estos datos estadísticos para poder arribar a una conclusión. ¿Sí? Y una vez que tenemos una conclusión, podemos decir, bueno, mejorando tal o cambiando tal variable podemos llegar a esto. Fortaleciendo tal variable vamos a llegar a este resultado. Pero todo eso es el trabajo estadístico. Lo que se haga con eso es una decisión política. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le tiene que quedar bien claro. Porque recién, cuando yo le pregunté a ustedes, ¿dónde hay política acá? No se dieron cuenta. Dijeron que acá había corrupción. ¿Cómo en la toma de datos va a haber corrupción? ¿Sí? No puede haber corrupción. Ahora, ¿podría haber corrupción? Sí, si acá nosotros tomamos datos y ocultamos datos. Ahí podríamos hablar, pero es una falta de honestidad. Fíjense que también en cada disciplina científica hay existe lo que se llama una ética profesional. Es una falta de ética. Yo no puedo distorsionar los datos para que me dé un número que a mí me está gustando. No, no puedo hacer eso. O sea, si uno es serio con su trabajo, uno va a obtener un resultado, y lo que pase con ese resultado no es nuestro problema. El problema del que tomó mal la decisión. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, cuando nosotros hacemos análisis crítico, tenemos que hacerlo pero con mucho fundamento. Yo cuando hablo de los políticos corruptos, porque manejo datos, y no tengo pelo en la lengua para decir, ¿sí? Pero manejo datos, ¿sí? Manejo datos. Y con los datos nadie me va a correr, porque manejo datos. O sea, si yo digo algo, es porque conozco. Y si no, mejor no opinar. Si uno no conoce de lo que va a opinar, mejor no opine. ¿Sí? Nosotros acá vamos a sacar conclusiones con respecto a esto. ¿Sí? Porque ya ahora también el tema de este problema, esta crisis sanitaria que estamos viendo, ¿sí? La cuestión que tiene que ver con la salud, de vuelta también, como el argentino siempre busca la vuelta a todo, ha caído en la grieta. ¿Sí? Ahora, no nos basta de ejemplo otros países que no han tomado la medida y que están sufriendo serias consecuencias con la crisis sanitaria y con la crisis económica. O sea que el hecho de no haber entrado en cuarentena no le solucionó el problema económico. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que analizar. Es que lo vamos a analizar. Así como analizamos hace un ratito el número, que en nuestro caso, como alumnos de primer año, sacamos la conclusión de que hay un 30% de estudiantes que no se conectan. Sacamos que un 30% de los alumnos de primer año del Instituto San Lucas no están conectados a las clases en línea. Y hay un porcentaje cercano también al 30% que no están trabajando de manera virtual. Y esto es grave, ¿sí? Es un porcentaje muy alto para la realidad de nuestro colegio. Donde es un colegio, una institución privada y en general de clase media. Es muy alto este porcentaje. ¿A qué se debe este problema?
Puede ser que lo que estuvimos analizando antes, que tenga que ver con esa banda de pobreza y haya chicos con falta de recursos. Pero puede ser que también en este 30% hayan chicos con muchos recursos y que en este momento no le está importando absolutamente nada que sea de educación, por fiaca, por falta de interés, por lo que sea. O sea que no sabemos, no podemos sacar conclusión. No podemos decir que solamente esto es porque el chico no tiene recursos, porque no tiene eh, una computadora, porque no tiene celular o porque no tiene internet. No sabemos. Puede que haya un porcentaje de este 30% que corresponde a esa realidad. Y puede que también haya otro porcentaje que tiene recursos económicos, ¿sí? Tiene material para hacerlo y no tiene ganas de hacerlo. Simplemente eso. Entonces, cuando analizamos, fíjense, este análisis que yo estoy haciendo, esto es pensamiento crítico. No quedarme solamente con un resultado. Hay que analizar el porqué, las posibles, eh, las posibles causas y las posibles consecuencias de algo. Eso es análisis crítico. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Ustedes durante toda esta trayectoria de este nivel escolar, de este nivel secundario, van a trabajar con pensamiento crítico en diferentes materias, no solo en matemáticas. Matemática es 100% que tienen que utilizar pensamiento crítico, porque yo trabajo con pensamiento crítico, ¿sí? Y así es como debemos trabajar. Nosotros no tenemos que creer la cosa por creer. Ni a mí me crean, chicos, ¿eh? Ni a mí me tienen que creer, ¿sí? Yo le doy un dato, profe, ¿de dónde salió ese dato? Profe, ¿por qué dice eso? A ver, ¿dónde está el fundamento? Me interrogan, me tienen que hacer eso, ¿sí? Eso es ser un estudiante. No se queden con un eslogan, no se queden con algo que le meten en la cabeza, no. Sean analíticos, tienen que analizar. Fíjense, ustedes van a ir apropiándose de muchas herramientas, ¿sí? Como para ser una persona con sentido crítico. ¿Para qué? Para que no sean engañados fácilmente por nadie. Para que nadie le venga a chamullar y ustedes se la creen todo. No, que le demuestren que tienen que tener la capacidad de interpretar, de discernir, pero con herramientas. La matemática nos va a brindar esto. Por un lado, la matemática nos va a brindar esto. Y la otra disciplina también nos va a brindar otra cosa, como ética, por ejemplo. Yo recién le hablaba de la ética profesional, ¿sí? La ética tiene que estar en todo lado, si no, no estamos haciendo nada. Podemos ser brillantes en nuestra disciplina, pero si yo no tengo ética, no estoy haciendo absolutamente nada. Y la opinión de los demás a nosotros no nos tiene que molestar. Cada uno es libre de pensar como quiera. Ahora, nuestro pensamiento sí no importa. Cuando yo pienso y opino de algo, tengo que hacerlo con fundamento. Ese debería ser nuestro rol en las opiniones con cualquier tema de la sociedad. En este caso, que vamos a trabajar el tema de la pandemia, esta es una introducción y que ya le va a servir a ustedes para ubicarse en el contexto de lo que van a trabajar. Porque los demás profesores le van a ir tirando la línea de trabajo que van a hacer en cada área. Fíjense lo que vamos a hacer en matemática. Esto vamos a hacer en matemática. Y vamos a arribar después a una conclusión y con posibles, a ver si podemos analizar si las decisiones que se tomó a nivel gubernamental fueron correctas o equivocadas, ¿sí? Podemos llegar incluso a esa inferencia. ¿Fue importante el aislamiento? ¿Sí? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué consecuencia tanto como positivo como negativo? Ya sabemos lo negativo en lo económico. Ahora, los que no hicieron aislamiento, los países que no hicieron aislamiento, ¿les fue bien con la economía? Bueno, ahí vemos los datos en la realidad que no, ¿sí? Después está en uno, quiere ver eso o no. O sea, si uno quiere ser ciego porque quiere ser ciego, es otro problema, ¿sí? Pero a nosotros la matemática nos brinda herramientas concretas para no serlo. Bueno, espero que esto les sirva. Ahora subo el video para que lo miren todas las veces que quieran. Nos vemos chicos, suerte, buen fin de...